Es un placer poder compartir esta instancia con toda la gente que está aquí conectada en este momento, así que bienvenidos a este ciclo de conferencias. Y efectivamente, claro, lo que nos convoca hoy es una situación sumamente compleja en la que estamos, no solo por el coronavirus y todo lo que implica, también hay una serie de factores, calentamiento global, sequía, crisis social en nuestro país, etcétera, en fin, que nos ponen en una situación de mucha dificultad, una situación límite, podríamos pensar. Y en esa situación límite es muy probable que nos podamos sentir extraviados, que el futuro se presente como algo sumamente incierto y que sintamos también que nos faltan apoyos estables, fundamentos estables, en los cuales, digamos, o a los cuales poder recurrir en una instancia compleja, tensa, como esta. Eh, Afortunadamente vemos, como ya lo adelantaba Gerardo, que en la literatura hay un caudal sumamente grande de obras, de experiencias, narraciones que nos hablan de situaciones que son bastante análogas a la nuestra. Hay muchas obras clásicas que nos ponen frente, digamos, ponen frente al lector a personajes que están en una situación de extravío, de incertidumbre, de desamparo, que en el fondo, en lo estructural, más allá de la anécdota particular, en el fondo no es muy distinta a la nuestra. Pienso en obras como La Odisea, la Eneida, la Divina Comedia, el Decamerón, la muerte de Iván Illich, en fin, todas son obras donde vemos personajes que están de alguna manera cerca de un abismo, cerca de la muerte, cerca de la enfermedad, cerca de, digamos, o viviendo una situación donde la incertidumbre es muy poderosa. Eh, Resulta interesante entonces hacerse la pregunta respecto de qué nos dicen estas obras, a qué recurren estos personajes, Odiseo, Eneas, en fin, Iván Illich, a qué recurren estos personajes cuando tienen que enfrentarse a estas situaciones de máxima tensión, de estas situaciones límite, como hemos dicho en el título de esta charla. ¿A qué recurren estos personajes? ¿Qué virtudes, qué capacidades humanas aparecen, digamos, en ese momento crucial donde el ser humano se ve desafiado, se ve interpelado radicalmente por la realidad en la que está inserto? Eh, el objetivo de esta conferencia es poder hacer un recorrido por estas obras que he mencionado, básicamente para dar algunos trazos de cosas que me parece importante rescatar de estas obras. Obviamente no pretendo ni remotamente agotar el análisis, la discusión que estas obras pueden suscitar, pero sí creo que puedo poner sobre la mesa algunas intuiciones, algunas ideas que pueden servir de reflexión para este tema que nos convoca hoy, ¿no es cierto? La pandemia, la crisis, la situación límite que estamos viviendo y, bueno, ¿qué nos dice la literatura? ¿Cuál es la mirada o las miradas que podemos extraer desde la literatura? Me gustaría empezar entonces con la Odisea de Homero, y particularmente me quiero centrar con un episodio fundamental de esta obra, que es el descenso a los infiernos de Odiseo. Eh, este es un episodio clave porque juega un rol fundamental en la obra, porque además va a tener una continuidad brillante en otras obras, en la Eneida, Eneas también desciende a los infiernos, y en la Divina Comedia. Ahí hay una tríada, ¿no es cierto?, donde este episodio se repite, se enriquece. Dante, ¿no es cierto?, también, la Divina Comedia, recorre el infierno acuciosamente. Por lo tanto, hay ahí una gran imagen que yo creo que
arroja bastantes luces. A ver, en el caso de Homero y de la Odisea, es posible considerar este descenso a los infiernos de una manera más bien simbólica. ¿En qué sentido? En el sentido de que acá lo que vemos es un descenso a lo profundo, a un reino que es desconocido, un reino incierto, el reino de los muertos, el Hades. Esto puede ser interpretado como un descenso del protagonista, de Odiseo, llegado a un punto, digamos, de especial dificultad. Odiseo está extraviado, es un náufrago en la mitad del océano, eh, está experimentando un desamparo y una incertidumbre brutales, y, y accede a esta instancia, ¿no es cierto?, donde podemos pensar que este descenso a la profundidad del océano eh, es comparable, es una suerte de imagen, de metáfora de un descenso a su propia interioridad, una exploración en la propia profundidad, en la psiquis profunda, en el subconsciente. También podemos pensar o podemos seguir una línea interpretativa de ver este episodio como una inmersión en el ámbito de los sueños. Odiseo, cuando baja al Hades, se entrevista, ve, se encuentra con sus muertos, habla con su madre, habla con los héroes que murieron en la guerra o volviendo de ella. Y es precisamente en los sueños también donde a veces nos es dado hablar con nuestros muertos también. Por lo tanto, el texto da elementos para hacer ese paralelismo entre el descenso al Hades y el descenso al subconsciente, a la realidad profunda, al ámbito de los sueños. Y uno podría pensar que, bueno, como suele ocurrir en los sueños, Odiseo, al, al descender y recorrer el infierno, finalmente proyecta imágenes de sus propios temores, temores que probablemente no reconoce o no asume o no tiene plena conciencia de ellos. Eh, y junto con eso también podemos ver proyectados en este episodio del infierno muchos de sus deseos, de los deseos que él querría haber cumplido. Pero me quiero detener en los temores particularmente, porque eh, en, o bueno, quizás un paso antes de eso, que es en la instancia propiamente tal de exploración, de inmersión en la propia profundidad, porque aquí creo que resuena algo que es muy importante en el mundo griego, que es esta idea, digamos, atribuida a Sócrates de que una vida sin examen no es una vida digna de ser vivida. Y creo que este descenso a la interioridad puede ser entendida en ese código como un examen que Odiseo tiene que hacer de sí mismo en un momento crítico de su retorno a Ítaca, un momento de particular extravío. Entonces hay ahí un primer elemento que creo que podemos rescatar, que es esta idea, ¿no es cierto?, de detenerse y hacer un examen en la propia interioridad y enfrentarse a lo que aparece ahí. Y Odiseo se enfrenta particularmente a sus temores. Quiero leer un párrafo del diálogo de Odiseo con su madre, donde Odiseo, bueno, se encuentra con ella y rápidamente la interpela con una serie de preguntas. Y le dice, está hablando Odiseo a su madre, respóndeme sinceramente, ¿cuál hado de la aterradora muerte acabó contigo? ¿Fue una larga enfermedad o Artemis, que se complace en tirar flechas, fue la que te mató con sus suaves tiros? Háblame de mi padre y del hijo que dejé, y cuéntame si mi dignidad real la conservan ellos o la tiene algún otro varón, porque se figuran que ya no he de volver. Revélame también la voluntad y el pensamiento de mi legítima esposa, Penélope. Si vive con mi hijo y todo lo que guardo
perdón, si vive con mi hijo y todo lo guarda y lo mantiene en pie, o si ya se casó con el mejor de los aqueos. Esto me parece sumamente relevante porque vemos que en todas las preguntas de Odiseo lo que aparece son sus temores, los temores perfectamente, absolutamente humanos de un sujeto que lleva casi 20 años extraviado, que quiere volver a su casa y que se pregunta por la salud del padre, la salud de la madre, por el estado en que está el hijo, por su condición, si todavía lo consideran rey, él se pregunta ahí si es que todavía se respeta su dignidad real, pero sobre todo se pregunta por Penélope, que probablemente es el mayor temor que tiene. ¿Cuáles serán los temores de Odiseo? Bueno, lo primero, que Penélope ya no lo ame, o que lo haya olvidado, o que lo haya reemplazado, o más aún, pensando en la última línea de ese fragmento que leí, si es que ya se casó con el mejor de los aqueos, probablemente el mayor temor que enfrenta Odiseo ahí es que su esposa se haya casado, lo haya reemplazado, lo haya olvidado, lo haya reemplazado, y lo haya reemplazado por alguien mejor que él. ¿Qué quiero decir con esto? Que este examen del cual hablamos en la propia interioridad significa, como ya he dicho, claro, mirar los propios temores, pero más, digamos, concretamente, significa mirar esos temores cara a cara, desnudarse frente a esos temores y reconocer o enfrentar temores que quizás sea difícil reconocer. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera en la última frase de Odiseo se deja entrever algo que para el héroe, ¿no es cierto?, griego, Odiseo, debe ser muy difícil de tolerar, que es la idea no solo del olvido, sino que es también una idea que golpea directo a su ego, y a su ego masculino, ¿no es cierto? Lo reemplazaron y quizás fue reemplazado por alguien mejor que él. ¿Qué significa alguien mejor que él? Podría ser un mejor guerrero, un mejor político, un mejor esposo, un mejor amante. Son dudas que están en la conciencia de Odiseo y que él las proyecta en este diálogo con la madre y que reflejan, a mi juicio, este enfrentar los temores sin silenciar nada, sin silenciarnos nada. Una suerte de inmersión en la conciencia donde nos liberamos de nuestros propios escrúpulos o recelos y enfrentamos muchas veces aquello que no se quiere ver, que no se quiere reconocer. Y probablemente esos temores sean muy difíciles de reconocer para Odiseo. De hecho, cuando habla después con Agamenón, que sigue, digamos, el diálogo que tiene con su madre, hay varias alusiones que hace Odiseo a Clitemnestra, la mujer de Agamenón, que lo traiciona y lo mata, que pueden ser consideradas como alusiones indirectas a sus temores con Penélope. Tiene, digamos, la alusión a Clitemnestra es una forma indirecta de ver, de proyectar el temor de que Penélope lo traicione igualmente, de que a lo mejor esté preparando el asesinato de Odiseo cuando él vuelva, y que Odiseo termine asesinado igual que Agamenón. Pero más interesante aún es la alusión que hace a Helena. Helena era la víctima, Helena fue raptada por el príncipe troyano que finalmente detona toda la guerra. Y él en un momento habla de Helena y hasta cierto punto la culpabiliza. Dice, por Helena, le dice a Agamenón, Odiseo a Agamenón, por Helena nos perdimos todos. Y tienen un diálogo ahí donde hablan de que no se debe confiar en las mujeres, dice. Pero Agamenón acto seguido le dice, en Penélope sí, tienes que confiar, ella te espera, etc. Pero claramente suena como una frase tranquilizadora que ninguno de las dos se la termina creyendo mucho. Por lo tanto, aparece también el temor de que Penélope sea una Helena, en el sentido de la Helena no víctima, sino que la Helena culpable, por la cual nos perdimos todos, dice Odiseo. Es decir, una Helena seductora,
Porque la Helena víctima es la Helena raptada, la Helena culpable es la Helena que seduce a París, al príncipe troyano, y que escapa con él. Por lo tanto, también hay una alusión a la capacidad seductora de Penélope, que Penélope pueda usar la seducción hacia otros hombres, los pretendientes, que sabemos que están acosándola. Bueno, digo todo esto para reforzar la idea de que este examen, ¿no es cierto?, de la propia interioridad implica tomar una conciencia de sí mismo. Y eso es probablemente lo que hace Odiseo acá. Se sumerge en lo que teme, se sumerge en lo que desea, palpa sus temores, los palpa, los vive de alguna manera, palpa también sus propios deseos, volver a su tierra, recuperar a su hijo, recuperar su paternidad, recuperar a Penélope, etc. Y por lo tanto hay un examen de la vida que se quiere vivir. Y ese episodio resulta fundamental y es una de las capacidades humanas a las cuales recurre Odiseo para enfrentar todo lo que viene. Porque después de su descenso al infierno, él sale y todavía quedan muchas pruebas por delante y vemos que ahí, cuando sale Odiseo, sale con una conciencia de sí mismo que es distinta. Sale con mayor determinación, sale con una convicción, con una base que lo afirma, porque de alguna manera todo este descenso a la psiquis profunda, a la propia conciencia, implica que Odiseo sufre una transformación fundamental que le va a permitir enfrentar de manera mucho más sólida, con una base más firme, con más convicción, todo lo que queda del retorno a Ítaca, que de hecho quedan todavía momentos muy difíciles para él. Entonces hay ahí un primer recurso que me gustaría destacar, que es esta idea de, digamos, echar mano de esta capacidad de poder examinar nuestra vida y examinarla tal como nos muestra la obra o como sugiere Sócrates con su famosa frase, implica desnudarse frente a nuestra propia conciencia, mirar cara a cara lo que tememos, lo que deseamos, lo que queremos, a dónde queremos estar, a dónde queremos llegar. Bueno, este episodio de la Odisea conecta muy directamente y se genera una relación muy rica con la Eneida, donde también vemos que Eneas se encuentra en una situación no muy distinta a la de Odiseo. Eneas sufre el ataque griego, la famosa el caballo de Troya, etc. Y Eneas tiene que escapar, dejando atrás Troya en llamas, sufriendo la muerte de su esposa, se lleva en hombros a su padre, lleva de la mano a su hijo, a unos cuantos sobrevivientes y tiene que zarpar y adentrarse mar abierto hacia otra ciudad con la función, con la misión de fundar una nueva nación, una continuación de Troya que sería Roma. Y por lo tanto también podemos pensar que Eneas está en una situación de radical extravío, de incertidumbre, de vulnerabilidad, tanto o mayor que la de Odiseo. Y en un momento clave de la Eneida, Eneas baja al infierno, baja al Hades, desciende al inframundo. Y se entrevista con su padre, con Anquises. Y tienen un diálogo también, que hasta aquí el paralelismo con la Odisea es, bueno, notable, digamos. Hay una analogía perfecta. Sin embargo, en este proceso, que lo podemos entender de la misma manera, Eneas también en un momento de máxima dificultad desciende a sí mismo, a su propia profundidad, digamos. Pero los resultados y las motivaciones o las inquietudes que pueblan ese descenso son muy distintas. A ver, en el caso de Odiseo, todas sus preguntas tienen que ver al final con sus afectos, con su esposa, con su hijo, con su padre, su madre. Tiene que ver, ya lo hemos dicho, con su relación de pareja, con cuestiones bastante personales finalmente. Toda la exploración de Odiseo tiene ese carácter
individual, un carácter doméstico, si se quiere. Finalmente, Odiseo lo que busca es salir más firme de ahí, más, digamos, fortalecido, para ir en busca de su felicidad privada, de su casa, su mujer, sus hijos, etc. En el caso de Eneas, eh, las preguntas que él intercambia con su padre hablan de una mirada o de una preocupación muy distinta. En este descenso al inframundo, el padre de Eneas le habla no de su mujer, no de sus temores, no de si su esposa habrá encontrado un amante o un esposo mejor que él. Todos esos temores del ámbito tan doméstico, íntimo, etcétera, acá no aparecen. Y muy por el contrario, el padre de Eneas básicamente le habla a Eneas de su futuro como líder de una nueva nación, como fundador de Roma, y le muestra, voy a leer brevemente un par de líneas de ese párrafo, le muestra todos los líderes, toda la descendencia que va a tener Eneas y que van a ser quienes finalmente van a ir construyendo Roma y van a forjar la Roma inmensa, ¿no es cierto?, que Anquises y Eneas tienen en mente y respecto de la cual Eneas tiene una gran misión de ser el fundador, ¿no es cierto? En este diálogo entre Anquises y Eneas, le dice Anquises: vuelve aquí los ojos y mira esa nación. Esos son tus romanos, Eneas. Ese es César. Esa es toda la progenie de Iulo que ha de venir bajo la gran bóveda del cielo. Ese será el héroe que tantas veces te fue prometido, César Augusto, del linaje de los dioses, que por segunda vez hará nacer los siglos de oro en el Lacio. Y así sigue mostrándole a una serie de héroes que tienen que ver con algo muy distinto a lo que veíamos en la Odisea. Acá, finalmente, el resultado de esto es que Eneas va a adquirir el conocimiento, la conciencia necesaria para ir en pos, una vez que salga del inframundo, ir en pos de su misión cívica, su misión colectiva, su gran proyecto político, que es fundar Roma, ¿no es cierto? Si en la Odisea la preocupación, como digo, es respecto de la realidad concreta, sensorial, afectiva, acá la preocupación es por una realidad colectiva, una realidad supraindividual, una gran misión que es la que convoca a Eneas. Entonces, ¿qué es lo que quiero marcar con esto? Que finalmente, en uno y en otro caso, la vulnerabilidad, la conciencia de la muerte, el descenso al infierno, es también una manera de reflejar la conciencia de la muerte, el palpar nuestra propia mortalidad. Claro, en la Odisea, o sea, en estas dos obras, en la Divina Comedia también, esa conciencia de la muerte desemboca, gatilla, una intensificación de la vida, una intensificación de la propia conciencia, de la conciencia acerca de la vida que se quiere vivir. Odiseo lo tiene muy claro, lo comentábamos recién. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que teme? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Cuál es la vida que quiere vivir al llegar a Ítaca? En el caso de Eneas también, simplemente que en la Eneida, esa intensificación de la vida apunta ya no a la vida doméstica, a la felicidad privada, sino que apunta a la misión colectiva, a una realidad supraindividual, que finalmente adquiere un carácter redentor, de alguna manera, muy similar al carácter que tiene Ítaca para Odiseo. Ítaca es la redención de Odiseo, es la búsqueda, es el horizonte que tiene y que lo impulsa. La conciencia de la muerte, la bajada a los infiernos refuerzan, intensifican su deseo de Ítaca. Pero claro, Ítaca para Odiseo es Penélope, es su casa, no es un sueño colectivo, político. Para Eneas, esa meta, ese horizonte es Roma, es una realidad supraindividual.
que adquiere el mismo rol, que juega la misma función de darle mayor significado al proyecto de vida de Eneas. Y ese significado se intensifica gracias a la conciencia de la muerte, de la vulnerabilidad, del estar al borde del abismo. Por lo tanto, hay ahí una comparación interesante, porque hay un resultado que es análogo en ambos héroes, en ambos procesos, que es la conciencia de la muerte como y del riesgo, de la vulnerabilidad, etcétera, como un detonador, como un catalizador de un proceso vital que conduce a una intensificación de la vida y a un deseo de llevar una vida plena, una vida lograda. Solo que para Odiseo y para Eneas, esa vida lograda significa algo muy distinto, lo cual me parece muy saludable, además, en el sentido de que la literatura no pretende dar una fórmula unívoca, más bien lo que vemos es una estructura, una base donde se ponen en juego distintos valores e ideales, y la Odisea y la Eneida claramente ponen en juego distintos valores e ideales, y por lo tanto esas metas que ambos persiguen, Eneas y Odiseo, esas metas de sentido, de significado, son muy distintas, pero cumplen la misma función. Equivalen a la vida lograda, a esta vida que vale la pena de ser vivida. Si vemos la Divina Comedia, bueno, también, nuevamente, el viaje al infierno, ¿no es cierto?, al inframundo. Acá también podemos pensar que hay un proceso similar de autoconocimiento, de exploración, que lleva a cabo Dante, ¿no es cierto? Su descenso a los infiernos de la mano de Virgilio es un proceso de exploración, de inmersión también en su propia conciencia, en el sentido de que es también un viaje de purificación, de redención para Dante. Recordemos que Dante al inicio de la obra nos dice que está en una selva oscura, que está rodeado de animales furiosos, una loba, una pantera, si no me equivoco, que reflejan de alguna manera toda la, digamos, por un lado, digamos, en el contexto religioso de Dante, reflejan la vida pecaminosa, digamos, lo que contamina o puede contaminar, o que ha contaminado la vida de Dante, y por lo tanto el descenso a los infiernos es una manera de enfrentarse con todos esos demonios, por decirlo así, y poder superarlos, poder purificarse de ellos, y la manera de hacerlo es recorriendo este espacio, ¿no es cierto?, el inframundo, donde se va enfrentando a la muerte, a su propio lado oscuro, complejo, difícil, que lo había atormentado previo a ese proceso. Se va enfrentando al mal, ¿no es cierto?, en la lógica cristiana. Por lo tanto, ¿a qué recurre fundamentalmente Dante en ese viaje? Odiseo recurre a esta búsqueda. Primero, bueno, en común los tres tienen esta toma de conciencia, este mirarse, ¿no es cierto?, este examen, en términos de Sócrates. Y así como Odiseo recurre a la realidad concreta, a Penélope, a su amor, a su paternidad, Eneas recurre como fuente de sentido al proyecto colectivo, a su misión cívica, su misión política. Hay algo muy aristotélico ahí, ¿no es cierto?, esta idea del ser humano como el animal político, el ser humano como aquel que solo se completa, que solo es propiamente humano en su unión y participación con otros en un plano político, en un plano cívico. Esa es la fuente de sentido que encontramos en Eneas. En el caso de Dante, esa fuente de sentido sería la fe, sería el conocimiento de Dios, sería la liberación del pecado, sería el conocimiento, la visión de Dios, el conocimiento de las verdades celestes de alguna manera. Esas fuentes de sentido aparecen, se vuelven más nítidas, se intensifican gracias a la situación límite, al enfrentamiento de la propia vulnerabilidad, de
de la muerte, de la vulnerabilidad. Aquí creo que, así como hay un paralelo muy interesante entre la Odisea y la Eneida, creo que se puede hacer un paralelo muy interesante entre la Divina Comedia y el Decamerón. Porque ¿qué ocurre en el Decamerón? En el Decamerón también hay un momento inicial de crisis, es la peste, Gerardo lo dijo, la madre de todas las pestes, ¿no es cierto? Es la muerte, es el terror, y estos 10 jóvenes que protagonizan el Decamerón deciden también emprender un viaje. No hay un descenso al inframundo, pero hay un viaje que simbólicamente juega un rol similar. En este viaje, recordemos que el Decamerón y la Divina Comedia son obras consecutivas en el tiempo, digamos, dialogan temporalmente. En el Decamerón vemos que también los personajes de esta obra buscan un sentido al cual aferrarse. ¿A qué recurren, digamos, estos protagonistas? Esa es la pregunta fundamental que uno se puede hacer en el Decamerón y en las distintas obras. ¿A qué recurren los personajes cuando tienen que enfrentar su propia mortalidad? La peste los obliga a eso, a enfrentar su mortalidad. ¿Qué hacen estos personajes? Bueno, en cierto modo se purifican. En ese sentido coinciden con la Divina Comedia, pero se purifican en una dirección completamente distinta a la de Dante. Dante quiere purificarse del pecado, ¿no es cierto? Su purificación sigue todos los códigos de la fe cristiana. En el caso del Decamerón hay una subversión. En el Decamerón ya palpitan los aires renacentistas, ya es patente la crisis religiosa que el mismo Dante sufrió, la corrupción de la iglesia. Hay en el Decamerón digamos, un profundo, un marcado afán anticlerical, anti-iglesia, etc. Y por lo tanto, en el Decamerón, los personajes más bien quieren purificarse de toda digamos, el espíritu, la cosmovisión medieval religiosa. Están saliendo, por decirlo así, de la llamada noche medieval y se sumergen en una suerte de celebración de lo terreno, de lo humano. Y en ese sentido hay una purificación, por cuanto lo que ellos quieren dejar atrás, de alguna manera, de lo que se quieren purificar, es de la represión del cuerpo, tan propia de la cosmovisión cristiana medieval, fundamentalmente. Se quieren liberar de la represión de los instintos, de la represión de la sexualidad, del control sobre la sexualidad, de la represión, o se quieren, digamos, liberar de esta superlativa importancia que se le da al alma, a la vida espiritual. Se quieren liberar de eso y sumergirse, por el contrario, en una realidad concreta, en una realidad telúrica, sensorial. Hay un episodio que me parece muy relevante en el Decamerón, que tiene que ver con esto, que es un momento en que las 3 mujeres de este grupo se separan del resto y van a un río que forma un remanso, y las 3 mujeres, perdón, 7 mujeres, son 7 mujeres y 3 hombres, y las 7 mujeres se sumergen en un entorno natural muy idílico, empiezan a entrar en un particular estado semi-místico, hay algo, pero místico, profano, místico, arraigado a lo concreto, a los árboles, al verdor, a los destellos del sol, y en un momento dado se acercan a este riachuelo, se desnudan, entran en el río y se bañan por un largo rato. Y la descripción es sumamente, tiene ribetes paradisíacos, el agua es cristalina, el entorno es hermoso, hay una perfección en todo este entorno natural, y en un momento las mujeres se sumergen en el agua. Y claro, uno puede entender ese episodio como una suerte de bautismo. Hay una alusión probablemente a la ceremonia del bautismo, pero en este caso
es un bautismo de otro signo completamente distinto. Es el inicio, lo podemos entender así de alguna manera, es el inicio de una nueva vida que tiene que ver con la transformación que estos personajes sufren. Es el inicio de una vida volcada hacia lo terreno, hacia lo humano, hacia lo telúrico. Hay como una suerte de celebración de lo humano. Esa viene a ser la fuente de sentido que los protagonistas encuentran en este viaje, en esta transformación. Tiene ribetes de Epicuro, ¿no es cierto? Esta idea de maximizar el placer, que a primera vista se puede confundir con un carpe diem, pero en el Decamerón no hay un carpe diem. Por el contrario, hay un vuelco hacia lo sensorial, lo sensual, el goce, ¿no es cierto?, de lo físico, pero es un goce medido, equilibrado. Y en ese sentido es Epicuro. Epicuro hablaba, lejos de la imagen que se suele tener como de lo epicúreo, para Epicuro el placer que había que buscar era el placer que se conseguía mediante el razonamiento sobrio. Por lo tanto, se trataba de un placer mesurado y que precisamente por su mesura era o proveía un mayor bienestar, era más intenso, era más placentero, precisamente porque estaba gobernado por la prudencia, por la razón, por la mesura. El exceso para Epicuro era equivalente a una anulación del placer. Y en el caso del Decamerón, vemos que este vuelco a lo sensual, al goce, ¿no es cierto?, que alcanza su cúspide en este episodio de la laguna, del río, es un goce de ese signo, un goce epicúreo, un goce mesurado, ordenado. Por lo tanto, hay ahí una respuesta que es, digamos, en su estructura muy similar a la de Dante, una situación crítica inicial, de extravío, de muerte, un viaje, un examen, una profundización, y en este caso el Decamerón, un vuelco a esta realidad humana, una celebración de lo humano. En ese sentido, uno puede entender que todas las historias que hablan de los engaños, la lujuria, las mentiras de diversos protagonistas del Decamerón, claro, de alguna manera se justifican en el contexto del Decamerón porque son parte de la comedia humana. La comedia humana lo abarca todo, desde la lujuria de la abadesa, que aparece en varias historias, a la generosidad y la magnanimidad de algunos otros personajes. El Decamerón abarca todo el espectro y no hace un juicio moral de unos ni de otros, precisamente porque lo que busca es colmar el lienzo de lo humano, con todo lo que ello implica. Bueno, brevemente me quiero referir a la última de las obras que había mencionado, que es La muerte de Iván Ilich, que es donde aparece la muerte quizás de manera más explícita. Iván Ilich es un hombre exitoso en su carrera profesional, que ha vivido de acuerdo a todo lo que se exige de alguien como él. En varias partes del texto él dice que vivía como se debe vivir, cumpliendo todas las expectativas sociales, una vida muy hacia afuera, hacia cumplir con un deber ser, etc. Pero a medida que avanza la narración, nos vamos dando cuenta de que esa vida, como debe ser, es una vida que tiene bastantes vacíos y que está sostenida sobre vínculos que resultan ser muy débiles y en los cuales hay mucha hipocresía, mucha falsedad. El protagonista no ve esto, no lo quiere ver, no se detiene a ver, no hay en ningún momento de examen, como hemos siguiendo, digamos, la tónica de las obras anteriores, no hay un examen de la propia vida, y por lo tanto el tipo avanza y sigue en esta rutina donde va viviendo la vida que debe vivir alguien como él, hasta que se enferma gravemente y se enfrenta a su propia muerte. Y es el hecho de la muerte el que va gatillando un proceso que de alguna manera sintetiza todo lo que hemos dicho previamente.
es cuando el personaje enferma, cuando aparece en él por primera vez lo que en el texto es llamado la voz del alma, una voz interna, que uno la podría interpretar como la manifestación de esta realidad profunda, de la psiquis profunda, del subconsciente, al que nunca se puede engañar, que aparece, ¿no es cierto?, y empieza a manifestársele a este personaje. Y esta conciencia interna lo hace cuestionar, lo hace revisar su vida anterior. Estoy resumiendo la historia de manera bien sintética, pero es precisamente esta conciencia, gatillada por la experiencia, por la inminencia de la muerte, esta conciencia la que empuja al personaje a hacer una revisión de su vida anterior, un examen en el sentido socrático. Y ahí el personaje empieza paulatinamente a darse cuenta de que había vivido una vida inauténtica, una vida falsa. Le cuesta reconocerlo, se aferra a la idea de que vivió una vida que valía la pena. Es difícil aceptar en el momento de la muerte que la vida vivida no fue una vida digna de ser vivida, pero en definitiva lo que nos deja esta obra es esta relación fundamental entre la conciencia de la muerte y la conciencia de nuestra propia vulnerabilidad y de nuestra propia finitud, la conciencia radical de nuestra propia finitud, no como algo que desmerece nuestra vida, no como un déficit de nuestra vida, sino que muy por el contrario, como algo que, o como el principal estímulo para que nuestra vida la vivamos sacándole el máximo potencial. Eso es lo que le ocurre a este personaje. Es la conciencia de su propia finitud lo que activa en él el deseo, un deseo lleno de impotencia, porque estamos hablando de un hombre moribundo, pero un deseo real, un deseo vivo, de vivir una vida digna de ser vivida. Su tragedia está en que se da cuenta de eso a puertas de su propia muerte. Por lo tanto, se da esta relación hasta cierto punto paradójica, en que la muerte pareciera ser el mayor catalizador que puede tener la vida. Es la conciencia de la muerte la que impulsa este movimiento de los personajes hacia lo que ellos consideran una vida digna de ser vivida, una vida plena, una vida buena en términos, o como lo usaban los antiguos. Me gustaría terminar esta reflexión, que claro, obviamente los paralelos con nuestra realidad actual son bastante directos en el sentido de que esta situación que estamos viviendo hoy nos pone en una tesitura, en una posición que no es muy distinta, tiene bastantes cruces con las de Iván Illich, Odiseo, Eneas, etc. Y en términos, digamos, más amplios, lo que podemos extraer de eso, lo que nos muestran, los que nos proponen estas distintas obras, es una, digamos, una mirada, una concepción de la muerte, de la propia finitud, de la propia vulnerabilidad, una concepción de ello como algo que en definitiva enriquece e intensifica nuestra experiencia vital, en lugar de desmerecerla o de debilitarla. Me gustaría terminar con una reflexión, quiero hacer aquí una proyección hacia un cuento de Borges, que se llama El Inmortal. En este cuento, Borges nos habla de un personaje, un alto militar romano, que en un momento X se cruza con un forastero, una noche, y este forastero le dice que está en busca de un río cuyas aguas regalan la inmortalidad a los hombres. El protagonista del cuento, el militar romano, se ve violentamente cautivado por esta idea y emprende un viaje para ir en busca de este río. El forastero muere en el camino y por lo tanto el protagonista asume la responsabilidad de ir en busca de este río de la inmortalidad. Bueno,
sueña con encontrar la ciudad de los inmortales, la imagina como una ciudad portentosa, magnífica por donde se la mire, una ciudad construida por estos seres fabulosos que lograron derrotar la inmortalidad. Su búsqueda está llena de anhelo, de afán, de fantasía sobre esta posibilidad de ser inmortal. Sin embargo, cuando finalmente encuentra el río, el bebe de las aguas de la inmortalidad, adquiere la preciada inmortalidad y en ese momento conoce esta ciudad de los inmortales que resulta ser todo lo contrario de lo que él esperaba. Lejos de ser una ciudad portentosa y magnífica, era una ciudad caótica y sin ningún sentido. Las construcciones eran absurdas, las escaleras no llevaban a ninguna parte, las torres estaban inconclusas, había pasillos que desembocaban en una puerta clausurada, y poco a poco empieza a darse cuenta que esa construcción carecía absolutamente de propósito y de algún significado. Y luego conoce a los inmortales y se da cuenta de que lejos de ser estos seres sublimes que él había imaginado, eran seres que estaban sumidos en una suerte de máxima parálisis o perplejidad o inmovilidad. Leo un breve párrafo que describe esto. Dice Borges, todos los inmortales eran capaces de perfecta quietud. Recuerdo alguno a quien jamás he visto de pie. Un pájaro anidaba en su pecho. Vale decir, estos inmortales que el narrador del cuento de Borges se encuentra, parecían haber perdido todo digamos, cualquier afán, cualquier fuerza vital, y estaban sumidos en una vida que ni siquiera podía ser calificada como contemplativa. Era una vida sumida en la nada, en el vacío. La ciudad que el narrador descubrió finalmente era un reflejo de esa falta de sentido, esa falta de significado en la que parecían estar sumidos todos los inmortales. Eso conduce al protagonista de este relato digamos, a un violento giro en su propósito inicial y, claro, llega a la conclusión de que así como hay un río de la inmortalidad, tiene que haber uno que permita recuperar la mortalidad. Y toda la segunda parte del cuento tiene que ver con el afán de este protagonista de ir en busca de la mortalidad. Leo un párrafo que grafica finalmente la reflexión a la que llega este personaje. Dice, la muerte hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser el último. No hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Entre los inmortales, en cambio, cada acto y cada pensamiento es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron, sin principio visible, o si no, es el fiel presagio de otros actos y pensamientos que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo. No hay cosa, para estos inmortales, que no esté como perdida entre infatigables espejos. Todo se va a repetir, todo va a seguir eternamente. Nada puede ocurrir para los inmortales una sola vez. Nada es preciosamente precario. Bueno, esa era una reflexión que me parecía atingente para poder terminar este recorrido acerca de las miradas que distintas obras nos entregan sobre cómo enfrentar, digamos, cómo vivir esta experiencia de nuestra propia, de vernos, de enfrentarnos a nuestra propia precariedad, a nuestra propia finitud. Y creo que este párrafo de Borges recoge muy bien el sentido profundo de todas estas obras, donde finalmente es precisamente esa precariedad, esa finitud de nuestra condición humana,
que la realidad se encarga de recordárnosla de manera brutal cada cierto tiempo, es esa finitud precisamente lo más valioso, lo más extraordinario que tenemos. Esto que Borges lo dice de tan buena manera. Nada puede, digamos, todo ocurre una sola vez, todo es preciosamente precario. Y este cuento, creo, es algo así finalmente como una invitación al lector a beber esas aguas de la mortalidad, que es finalmente lo que se propone hacer el personaje. Este personaje, digo, leo esta última línea, el número de ríos no es infinito. Un viajero inmortal que recorre el mundo acabará algún día por haber bebido de todos. Nos propusimos descubrir ese río. Bueno, con esto me gustaría terminar, insisto, como a través de esta reflexión, donde el protagonista ve en la mortalidad algo que necesita recuperar, precisamente para sentirse extraordinariamente vivo. Bueno, espero que hayan disfrutado esta casi una hora de reflexión sobre las distintas obras. Les agradezco mucho a todos los que participaron. Si alguien quiere o quedó, digamos, con alguna reflexión, quiere alguna referencia bibliográfica, algún comentario, etcétera, me gustaría ofrecerles conversar a través de mail, podemos mantener alguna conversación. Les dejo mi mail acá, ahí se lo estoy mandando con el chat, así que cualquier cosa, el canal de comunicación ahí está abierto. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos.